En primer lugar, vamos a tocar un tema muy importante. Cuando un cliente o alguien nos pide unas iniciales grabadas o dibujadas o cinceladas en una pieza, es porque le interesa que se vean las iniciales. O sea que nuestra prioridad es que a primera vista se entienda las iniciales. No por el hecho de querer hacer una letra muy cargada, muy trabajada o muy ornamental, perdamos ese enfoque. Porque a veces cargamos tanto la letra o le damos tantos firuletes, tantas vueltas, tantos entrelazados, que se pierde el sentido de la letra, que es que se entienda. Entonces, siempre la prioridad cuando nos piden iniciales es que la letra se entienda a simple vista. Después, en segundo punto, viene la decoración, mayor o menor a pedido del cliente. Si el cliente nos pide algo muy sencillo, no le vamos a cargar una letra porque no le va a gustar, es simple. Si el cliente quiere algo más cargado, obvio, bueno, ahí vamos a hacer un poco de decoraciones ornamentales para que quede satisfecho el cliente, pero siempre respetando lo que dije primero. No cargarla tanto como para que se pierda lo primordial que es la letra. Bueno, acá vamos a arrancar con eso. Siempre, entonces, lo primero que hacen es le preguntan al cliente qué quiere, si quiere una letra sencilla, una letra trabajada, y en eso van a trabajar ustedes después. Cuando nosotros tenemos una pieza a trabajar, siempre hay un espacio donde se va a hacer esa letra. Si es una letra, si es dos letras, tres letras, eso depende del pedido. Vamos a arrancar con una letra para empezar. Antes, todos esos espacios eran bastante geométricos, o eran círculos, o eran cuadrados, o eran rectángulos. Por eso, una de las letras que más se usaba era el monograma. El monograma era una letra muy usada en esa época, tanto en un anillo, como en una villa, como en una medalla. Pero bueno, ahora esos espacios donde van las letras son distintos. Ya no son un espacio geométrico. Pueden tener formas o espacios distintos, que la verdad que no tienen la geometría que siempre va a tener. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de esto. Si nosotros tenemos un espacio de trabajo, pongamos que es este el espacio de trabajo. Vamos a dibujar una letra. Acá nos pidieron una sola letra. Tenemos esta medalla y nos piden una letra. Cuando nosotros hacemos la letra la tenemos que centrar. Tenemos que buscar ese espacio y que todo el espacio sea parejo. Hay algo que se le dice espacio positivo y espacio negativo. El espacio negativo es todo lo que va a quedar fuera de esa letra. El espacio positivo es la letra en sí. Entonces, si nosotros hacemos una letra y pongamos que hacemos una letra acá, una R, y la hicimos acá la letra, ¿qué pasa? La letra quedó acá el espacio positivo y todo el espacio negativo. La letra se va a notar enseguida que está desplazada hacia un costado. Puede ser a propósito también, pero por lo general esta letra tiene que estar centrada. Centrada y ocupando la mayor cantidad de espacio negativo, para que no quede tanto espacio libre y no quede feo. Si son dos letras, bueno, ahí sí emparejamos esos espacios y repartimos para que la letra quede bien. Si yo tengo otra letra acá y tengo que acomodarla para que quede bien, ¿ven? Ahí ya tengo este espacio negativo y este espacio negativo que son iguales. Y todo este espacio positivo que es exactamente igual. Entonces repartimos el diseño. Las letras son iguales. Si yo empiezo a tirar líneas y medidas, tienen que estar las dos iguales. ¿Tá? En el caso de que sea una, va a ocupar, yo tengo acá otro rectángulo, sea una, voy a buscar los espacios para que la letra quede bien repartida. Tanto sea como la letra, como el espacio negativo, el espacio positivo de la letra,
tiene que quedar bien y equilibrada. ¿A qué me refiero en equilibrada la letra? Es que no puedo hacer una letra bien ancha acá y una parte chiquitita acá, porque va a quedar desproporcionada, salvo que sea a propósito. Pero bueno, por lo general siempre tratamos de balancear, porque estas diferencias, por más que sea a propósito, a veces queda feo. Entonces, no queda estético para el diseño. Entonces, cuando empezamos a dibujar una letra, respetemos eso. Tenemos el primer punto que les dije, el pedido del cliente. El segundo punto es equilibrar el espacio de trabajo, tanto sea el espacio negativo, que es el del fondo, como el espacio positivo, sea una letra o sea dos letras. Recuerden eso, siempre hay que equilibrar en el espacio que esté. Ya cambia, por ejemplo, si es una medalla, seguimos con las medallas rectangulares, si la medalla tiene este espacio, entonces ahí sí vamos a jugar un poquito, porque esto ya viene decorada, por ejemplo acá por ahí tiene unas barras de oro la medalla y solo tengo este espacio de trabajo. Entonces voy a equilibrar acá mi letra, voy a buscar la forma de que la letra quede equilibrada y quede bonita. ¿Tá? Entonces, siempre tenemos que fijarnos de esas cosas. Acá dejé un espacio negativo y un espacio negativo para que la letra quede igual. Ya tenemos este espacio ocupado, esto ya está decorado, así que esto no lo contamos, contamos el espacio de trabajo que es este. Ahí vamos a equilibrar nuestra letra. Bueno, yo por ejemplo, vamos a empezar a trabajar con una sola letra. A ver si se... No me quiero salir de mi espacio. Ustedes observen lo que estoy haciendo. Bueno, ¿qué notaron en estas tres letras que hice? A ver, empiecen a mandar mensajes. ¿Ustedes qué notaron que hice en estas tres letras? La división del espacio, dice Elsa Molina. Exactamente. Fíjense en que yo en las tres, lo primero que hago es tirar el centro, el eje central, y después reparto la letra para que quede centrada. Si yo la divido exactamente a la mitad, el espacio en espejo es exactamente igual, ocupa el mismo espacio. ¿Entienden? Eso es lo que yo les quería eh, remarcar en este sentido. Que ustedes el espacio siempre lo tienen que tener en cuenta, sea una letra simple o sea una letra, dos letras o tres letras. Me ha pasado ver trabajos que no estaban mal las letras, pero estaban todas amontonadas y mal repartidas. Pablo, acá una vuelta me pregunta, no sé si está ahí Pablo, me mandó una imagen de unas letras enganchadas que había hecho y se notaba ese problema, que no estaban bien repartidas. Yo tengo el rectángulo acá y tengo que hacer dos letras, y yo me tengo que imaginar dos espacios de estos de trabajo, exactamente iguales, y que las letras queden repartidas. Si yo tengo que hacer dos letras acá, entonces tengo que buscar la forma de que esas letras queden exactamente repartidas y equilibradas. Estoy haciendo unas letras simples, no me estoy complicando ni cargándolas porque quiero que ustedes observen esto más que nada.
Después podemos ir al tema de decorarla. ¿Ven? Como si yo mido, tengo las mismas distancias, tengo los mismos espacios y está el espacio negativo igual y el espacio positivo ocupado igual. Eso es lo que le digo. Esto, cuando yo tire el eje, ya voy viendo, ojo, no tiro los ejes tan seguido porque ya en mi cabeza están las letras, esto lleva práctica, pero ustedes siempre pueden tirar los ejes para ver estas cosas, para imaginarse el espacio de trabajo y que cuando terminen las letras estén equilibradas. ¿Entienden? Esa es la idea de esto, de que ustedes antes de empezar, cuando hacen unas letras, inclusive cuando copian, a ver, todos empezamos, seamos realistas, todos empezamos copiando. Vamos ejercitando, vamos copiando, vemos libros, observamos letras y copiamos esas letras. Pero una cosa es copiar la letra y otra cosa es implementarla mal, ubicarla mal a la letra. Nosotros siempre tenemos que equilibrar ese espacio. Le voy a hacer hincapié un montón de veces porque es lo más importante de todo esto. Y es lo primero que se va a ver más allá de la letra que elijamos. Inclusive, si nosotros copiamos o calcamos, digamos que hacemos un collage. Agarro un libro y me gustó esa letra y esa otra. Entonces agarro, las calco y las traspaso a la pieza que quiero. Bueno, aunque sea así, tenemos que saber que el espacio es muy importante. Tiene que ser un espacio equilibrado. Cuando nosotros repartimos esas letras, lo tenemos que hacer bien. ¿Tá? Pensemos en esto. ¿Tá? A ver, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere preguntarme algo? Por ahora vamos hasta acá. A ver, vamos a charlar un poquito. Después va el tema de el tipo de espacio que tenemos. Cambia mucho, no es lo mismo un espacio que tengamos ovalado o redondo a un espacio cuadrado. Entonces, ¿quién va a cambiar? Pues, por ejemplo, yo tengo un óvalo. Vamos a dibujar acá un óvalo. Y ahora hacemos exactamente lo mismo. Voy a dividir el espacio a la mitad, el espacio de los costados y el de arriba y el de abajo. Ahí tenemos el espacio que voy a trabajar. Siempre voy a dejar supongamos que esto es una medalla o un sello, vamos a dejar un espacio importante, pero tiene que ser ese espacio igual en toda la vuelta del óvalo. Entonces, cuando empezamos a dibujar, vamos a hacer, no sé, una B. Bueno, acá hice una B larga. La hice en la forma del óvalo. Fíjense que yo tengo el mismo espacio acá, el mismo espacio acá, 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 acá y acá, acá y acá. Repartí la forma de la B para que acompañe ese espacio. Pero cuando la dibujé, repartí los espacios. ¿Se acuerdan cómo hice con esta? Si yo tengo un rectángulo, digamos que tengo un sello rectangular y voy a trabajar siempre dejando un espacio más, voy a cambiar la forma de la B. Por supuesto que va a seguir siendo la misma B. Es una B larga, no voy a cambiar eso. Porque al cliente no le va a gustar que le ponga una B corta. Entonces, lo que sí va a cambiar es la forma como la voy a dibujar acompañando el espacio. Terminé las partes de abajo más rectas. Quizá no le hice tanta curva. Simplifiqué algunas cosas.
pero sigue siendo una B. ¿Ven en lo que cambié? Tengo el mismo espacio acá, 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 acá y acá. ¿Está? Eso es importante. Yo no veo una letra que está corrida para un lado, corrida para el otro. La forma acompaña. Por supuesto que yo puedo poner esta B larga acá, pero va a quedar mejor siempre esta, porque acompaña el entorno. Esta no tanto. Eso también es importante. Saber elegir la forma de la letra que voy a usar. Podemos usar una letra inglesa, a veces ayuda. Vamos a hacer un cuadrado acá. Ustedes conocen la letra inglesa, que es media inclinada. ¿Ven? Y acá lo que logré fue más o menos con una letra inglesa encuadrar, ponerla perfectamente en este encuadre de la forma que tengo. ¿Está? Ahí, eso también es otra forma, ir cambiando las letras, buscando el sentido de las letras de lo que necesito. Si yo, muchas veces te piden, a ver, en una época se usaban mucho, y era hacer las letras en un óvalo o en un círculo repartidas a la mitad. Me piden, digamos que me piden una A y una D, repartidas a la mitad, dibujadas medias mal, pero bueno, más que nada era para que entiendan esto. Ahí va a quedar perfecto, porque la A me acompaña a esto y la D también. Ahora, ¿qué pasa? Si a mí me piden lo siguiente. Viene el cliente y me pide, quiero una B larga, y por más que haga lo que quiera, con una A. La A la puedo modificar porque puedo hacer, me lo permite hacer la patita para el otro lado. Así. Pero la B larga es imposible. O sea, no puedo hacer esto curvo. Y no va a quedar bien. Porque acá necesito hacer curva y me está obligando a hacerlo recto. Entonces, yo tengo que entender algo. A veces hay que hablar con el cliente y explicarle. Lo que usted quiere, por ahí se ve bien con otra letra. Pero con sus letras no. Entonces, ahí está el trabajo de ustedes de aclarar y buscar la mejor forma de que se arme un diseño, digamos, agradable en una pieza. Porque hay cosas que no se pueden hacer. ¿Tá? Entonces, sobre todo pasa cuando hay algo de moda. Pasaba mucho cuando estaba esto de moda en los anillos, en los sellos ovalados, que todos querían poner las iniciales así y esmaltadas. Entonces había que hacer un bajo relieve con las iniciales así. Pero te aparecía una B larga primero y no la podías enganchar con nada. Entonces era cuestión de decirle al cliente, mire, está de moda, está muy lindo, pero en su anillo no va a quedar bien. Así que es muy importante que ustedes planteen esas cosas, estén atentos a esas cosas, sobre todo cuando son trabajos personalizados, porque los hacen mejor en este oficio. Cuando ustedes hacen una pieza y le hacen bien, van a tener, digamos, más personalidad. La pieza se va a personalizar y ustedes van a tener mucho más trabajo, porque son piezas especiales. Pero para eso hay que trabajar y hay que buscarle la vuelta. No hacer cualquier cosa, porque quedan mal. ¿Ah? ¿Podrías mostrar una K que me cuesta mucho hacerla? Una K ornamental o gótica, si es posible. Yo la letra gótica, la verdadera
letra gótica no se las recomiendo. No sé, muchos se confunden, se creen que una letra gótica es ornamental. La letra gótica es bastante confusa. Pasa que mucha gente ve el catálogo y después dice, no, pero esta no era la gótica que quería. Así que tengan cuidado cuando miran esas cosas. Por ejemplo, una K. Lo que pasa es que también depende para lo que vos quieras la K. Pero bueno, voy a hacer una K sencilla. Lo primero que tenés que hacer, como te dije, tenés el espacio, dividí los espacios. Y esto es una K. ¿Tá? Ahora, vos querés hacer otro. A ver, por supuesto que esto es una K simple, que no dice nada. Querés hacerla ornamental, querés darle trabajo. Bueno, tenés que ir buscando también tu propio estilo. Cada uno tiene, digamos, un estilo que lo va a ir formando con el tiempo, con la práctica. Va a ir buscando su estilo. Como les dije primero, uno siempre aprende observando otras cosas. Aprende viendo revistas, viendo libros de letras. Entonces va formando su estilo. El estilo se lo va dando con el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo voy a grabar, no es lo mismo dibujar que grabar. Uno puede insinuar, pero después los detalles, el estilo, los cortes que da, va encontrando su propio estilo de letra. Lo mismo con la facilidad que uno dibuja. Mismo tenemos todos la distinta caligrafía. O sea, no todos tenemos la misma caligrafía, por más que las letras sean las mismas. Algunos las hacen más torcidas, otros escriben en imprenta, otros en mano escrita. Algunos hacen las letras más redondeadas, otras más alargadas. Todos tenemos distinto pulso. Entonces, en parte eso es lo que nos va formando con el estilo de letra que hacemos, con lo que más facilidad nos da. Pero bueno, partiendo de esto, yo te voy a hacer, a ver, por ahí un estilo que hago yo. O sea, puedo hacerlo así. Bueno, ahí se vio, ¿ves? Partiendo de lo que ya hice, de lo tradicional de una letra, la modifiqué con un estilo que puedo utilizarlo para grabar. Todo depende también de dónde lo voy a grabar y qué corte le quiero hacer. Porque más allá de esto, después está el tema de hacerle la decoración, los planazos del corte de brillo donde lo voy a hacer, si le voy a decorar adentro, le voy a hacer algo. ¿Se entiende? Eso depende de cada uno. Lo que uno lo decore adentro, afuera, si lo enganche con otra letra, cambia, modifica también mucho el estilo. Pero fíjate que lo primero que hice fue la base. Cuando vos no tengas idea de cómo hacer la letra, lo primero que tenés que hacer es una base simple, como esto que estamos haciendo. Bien repartido, bien ubicada la letra, y después la decorás. Después haces la decoración que vos quieras. Después, sobre esta base, vas a decorar como vos quieras las letras. Hay muchas formas de decorarlas, hay muchas cosas para hacerlas. ¿Qué libro de letras puedes recomendar? Preguntan. Es que libros de letras hay millones, la mayoría son todos libros antiguos. Eh, es más, pueden conseguir libros de otras cosas, por ejemplo, de caligrafía, que sirven también porque tocan estos temas. Entonces, uno puede aprender también bastante de eso. Preguntan qué tipo de letras son las 3B que están No, abajo. y acá tenés, esto vendría a ser una letra trabajada, una imprenta trabajada, un poquito más simple, y esta es una letra inglesa.
Tampoco es, o sea, lo que le di un poquito de cuerpo, le hice así nomás, pero tiene un poquito más de cuerpo. Esta se puede usar también para calar. Esta por lo usual lo usaba para eso, para hacer relieves. Ven que tiene bastante cuerpo y me permitía calarla y después soldarla en apliques. No es lo mismo una tan simple. Esta la usaba más para colgar en dijes, bueno, la hacía acá la argolla y contraargolla, me gustaba más, por eso le daba bastante cuerpo, hay que darle un poquito más de forma, esto, hay que tratar de enganchar las terminaciones, cuando uno la hace toda calada, como esta, lo que tiene que hacer es no dejar partes libres. Esto es porque después, cuando uno la tiene en la ropa colgada, se puede entrar hilos o enganchar la ropa y romperse. Entonces, siempre acá en estas partes tratar de dejarlas bien unidas para que no se enganche la ropa. Cuando dibujas, ¿ya dibujas pensando en que será para grabar o es igual? En realidad cuando dibujo la letra, la empiezo a dibujar ya sabiendo para qué va a ser. Eh, Tanto sea un dije, una medalla, o puede ser por ahí no sé, algo para calarlo y después soldarlo. Cambia mucho, como les decía. No es lo mismo que me haga una letra finita para grabar, que la diseñe o la dibuje para hacerla en una medalla, o que la haga para calar y soldarla. Porque ahí cuando la voy a calar, si hago algo muy finito, se va a desarmar todo. Entonces, no puedo hacer un dije de algo muy finito porque se va a romper. Entonces tengo que darle un poquito más de cuerpo. Lo mismo pasaba con esto que decía, no la dejen extremos sueltos, porque se le va a enganchar en la ropa. ¿Se podrá practicar letra inglesa Sí, entrelazada? la letra inglesa enganchada es fácil de hacer y a veces queda bien, a veces queda mal, dependiendo, hay que buscarle la vuelta como todo. A ver, ¿cuál se me ocurre hacer? Mira, vamos a hacer una T, que le voy a hacer la T porque les quiero mostrar algo. Bueno, me fui demasiado extenso. La T es bastante complicada. ¿Por qué? Porque si yo hago una T y una W, tenemos esto, y acá tengo que enganchar una W. Entonces, yo como tengo opciones, esto, que mucho no me gusta por este cruce, en un monograma, y enganchado es muy complicado porque no tengo parte de abajo ni parte de arriba de la W para enganchar. Pero en cambio, acá puedo usar un poquito de, digamos, un poco de ingenio y engancharla con una letra inglesa, porque la T cambia, ¿ven? Acá les muestro, ahora vamos a limpiar bien. Bueno, ahí se entiende la T y la W. ¿Ven? Como al utilizar la letra inglesa se me facilitó el enganche con estas dos letras. Ahora también está el tema de que también tenga espacio para dibujarlas, porque hay que ver, recuerden, acá la hice al aire sin un marco, sin ningún recuadro. Tengo que ver, porque también tengo que fijarme en dónde voy a meter esta letra, porque recuerden siempre el primer punto, el tema del espacio positivo y el espacio negativo. ¿Tá? ¿En qué espesor de chapa es recomendable hacer las letras? Pero dependiendo para qué. Disculpen, no entiendo, o sea, para calarlas y soldarlas, para tenerlas
Para dije, si es para dije, yo diría 1 milímetro o 0,9. Ahora, si es para soldarla arriba de algo, puede ser 0,7 o 0,8. Todo depende. Si es una medalla, yo he grabado medallas de 0,5, muy finitas. Eh, Hay veces que hasta parece que se va a pasar para el otro lado el gurí, pero no, no pasa eso porque, como les digo siempre, el grabado es una ilusión. A veces aparenta que es muy profundo, pero no es tan profundo. A veces hay que grabar nombres, a veces hay que grabar dedicatorias, entonces tenemos que repartir los espacios. ¿Tá? Por ejemplo, a ver, tengo la regla por acá. Tenemos, acá está la regla. Nosotros tenemos por ahí algo muy normal, muy común, es por ahí grabar las pulseras de identidad. Quizá no tanto como se hacían antes, pero sí se siguen grabando bastante. Entonces tenemos una pulsera de identidad. Bueno, ya que lo dibujé medio torcido. Vamos ahí. Está muy en el aire, está así nomás, así que tampoco vamos a buscar la perfección. Bueno, tenemos el espacio acá, si fuera una pulsera de identidad. Vamos, ¿recuerdan lo que es la pulsera de identidad? Son las pulseras que llevan escrito el nombre. Entonces, cuando yo tengo un nombre, pongamos que voy a grabar Alberto, me piden que le ponga Alberto. Entonces, lo primero que hago, dibujo en un papel el nombre. Alberto. Esto es primero, para separar bien las letras y después no equivocarme. Pasa muy común que si uno no tiene escrito en un papel, tanto sea un sobre de un cliente o un papel, lo que le pidieron grabar, se puede llegar a equivocar y grabar mal el nombre, faltando una letra o poniéndola mal. Entonces, siempre hagan esto, siempre escriban, tengan en un papel a mano el nombre de lo que van a grabar, porque les sirve para esto, para poder repartir las letras en el caso de hay que repartirlo, o por el hecho solo de tenerlo presente y no olvidarse de ninguna letra. Entonces tenemos Alberto que grabar acá. Cuando ustedes empiezan a dibujar, lo que no tienen que hacer es empezar por uno de los extremos. Yo no voy a empezar acá porque por ahí empiezo con la A de un tamaño y cuando llego al final no me entra o me queda mal repartido. Entonces siempre lo primero que hago es dividir el nombre a la mitad. Tengo acá 7, la mitad es la E. Entonces después, cuando tengo la chapa, la voy a dividir también a la mitad y acá voy a ir repartiendo los espacios. Pongamos que contamos ahí los espacios y acá nos tiene que quedar igual. Más o menos de ese espacio estaría bien. Y empiezo a dibujar la letra del medio. Ahora me voy o para un lado o para el otro, es indistinto eso, pero siempre empiezo por la del medio. Acá lo que hago, lo mismo lo hago en las chapas, lo boceto al espacio, no me pongo en detalle, nunca arranco con el detalle exacto de la letra, porque es una pérdida de tiempo. Después sí, hago más prolijo, busco los detalles, me fijo en todo. Lo que quiero primero es fijarme los espacios, si la letra queda bien, si el estilo de letra queda bien, si es lo que quiero, si es lo que me gusta. Entonces ahí ya más o menos tengo todas las letras repartidas. El espacio quedó bien. Entonces ahora sí, me pongo en detalles y me fijo, antes de empezar a grabar, que la letra sea la que quiero grabar.
Acá como la T está un poquito separada, puedo hasta agarrar un poquito la patita de la R, puedo jugar con eso. Siempre respetando que no se me deforme tanto la letra, recuerden eso. Siempre recuerden el primer, segundo y tercer paso, que son las prioridades que ustedes tienen que llevar adelante. Acá pasa lo mismo, puedo hacer un poquito más larguita la L. ¿Ven? Ahí ya te estallé. La letra quedó centrada, la palabra quedó centrada, perdón. Y siempre empecé de la mitad para un lado y de la otra mitad para el otro. ¿Tá? Esa es la forma cuando grabamos nombres en las pulseras de identidad. Recuerden, esta es la forma de arrancar. Después tenemos algo más complicado todavía, que son, por ahí si ustedes tienen que hacer el borde de una medalla, tienen que grabarle una dedicatoria o tienen que hacer un trofeo o algo, ¿cómo reparten para que quede bien? Bueno, vamos a calcularle más o menos una medalla promedio. Yo tengo, acá voy a agarrar el compás y voy a hacer un círculo. Vamos a exagerarlo un poquito. Esto es una medalla de... Pongamos que es una medalla de, en este caso, 5 milímetros. 5 milímetros, perdón, 5 centímetros, 50 milímetros. ¿Tá? Preguntan sobre el caso anterior. ¿Se usa la cursiva? Sí, también muchas veces uso la cursiva, pero más o menos hago el mismo planteo. O a veces me fijo en el tamaño porque la letra, digamos, en la letra inglesa, lo que ustedes dicen cursiva, letra inglesa, la mayúscula es más imponente. Entonces voy a dejar un espacio más grande. Lo mismo pasa acá. Si yo tengo en este nombre tengo una M y tengo una I, voy a desparramar un poquito más el espacio. Ahora lo van a notar en esta medalla, pero ¿por qué? Porque la M ocupa mucho más espacio y la I mucho menos. Entonces, dependiendo del lado que le toque, tengo que desplazar un poquito el centro. ¿Ah? Bueno, acá tengo la medalla y me dicen que le ponga una dedicatoria acá. Pongamos que dicen, vamos, campeón. ¿Tá? Tengo que grabarle acá. No le voy a grabar acá. Me piden que le haga el borde. Entonces, ¿yo cómo hago? Empiezo grabando así y va a llegar un momento que se me empieza a inclinar. Entonces, la forma de grabar, cuando uno tiene que grabar una circunferencia, es la siguiente. Primero, tenemos que, me dijeron de la parte de arriba. Entonces, vamos a sacar la mitad de acá, que es donde voy a repartir. Vamos a buscar más o menos el centro. Ahí tengo que sacar la medida, esta distancia. Esta distancia, ¿cómo la saco? Yo, por ejemplo, a ver, si es esta distancia, a ver, que tenía un papel por acá. Acá nosotros tenemos el diámetro lo tenemos que multiplicar por 3,14. Ese diámetro nos va a dar toda la distancia de la circunferencia. O sea, la medida de mi diámetro, la que yo tengo acá, que en este caso ponerle que sean 50 milímetros, multiplico por 3,14 y ahí me va a dar la distancia que tengo de toda mi circunferencia. Pero yo necesito la de la mitad nomás, porque voy a trabajar de este lado nada más. Entonces, bueno, divido a la mitad el resultado y ahí tengo esa distancia. Ahora, yo sé que de acá a acá tengo tantos centímetros. Voy a contar cuántas letras tengo, el espacio también lo cuento, o sea, acá tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces divido esos 13
por la distancia que voy a ocupar, pero no voy a ocupar toda la distancia, voy a sacar un poquito más de acá, porque no voy a empezar bien del borde, voy a empezar un poquito más arriba, tomo más o menos esa distancia y la divido por esto. Y ahí me queda la distancia. Entonces ahí ya divido que cada letra, en este caso todas estas letras, van a medir tanto. Pongamos que sea esto, la distancia que va a quedar cada letra. Y ahí tiro una línea recta desde donde marqué de la circunferencia mayor hacia el centro. Entonces ahí voy tirando líneas hacia el centro con la distancia de la letra que voy a hacer. ¿Ven? Tiré los espacios. Entonces después yo puedo dibujar la letra lo más bien, porque la hago ahí. ¿Está? ¿Se entiende lo que hice? Si yo miro la letra, la palabra, perdón, cuando mire la circunferencia va a quedar bien. ¿Está? Eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando hacen un diseño en una circunferencia. Repartir los espacios y tirar líneas centrales con la distancia de cada letra hacia el eje central. Así la van a poder repartir bien y la van a poder dibujar mejor. ¿Está? ¿Cómo distribuir si es inglesa con, por ejemplo, una P que pasa para abajo? Bueno, hay que dejar un espacio. Por eso, ahora les explico. Cuando yo hago una letra inglesa, hago la mayúscula, por ejemplo, mapa. Y la minúscula la hago en el centro. Vieron que ustedes la minúscula va de abajo, el primer renglón. Bueno, hago el renglón a la mitad. Entonces hago ma, pa. ¿Se entendió? Y ahí me quedó centrado el espacio. ¿Ven cómo me queda la P? Lo mismo hago en las alianzas. Todo esto que les mostré, traten de implementarlo ahora y hacer un ejercicio hasta la semana que viene. Así podemos trabajar mejor la semana que viene. ¿Está? Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Somos un montón, cada vez se suma más gente. La verdad que esto está buenísimo. Practiquen mucho todo lo que hicimos ahora y la semana que viene nos vemos con las letras enganchadas. Así que fuerte abrazo, cuídense en todos.